Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando este aparejo Gatnik, gentileza de la gente de Bitcom, hasta 500 kilos, aparejo eléctrico. Ahora vamos a sacar todas las cosas y les voy a mostrar, y por supuesto lo vamos a probar como siempre hacemos. Como siempre les digo, lean el manual del usuario, consúltenlo, fíjense bien antes de empezar a usarlo, porque ahí tenemos todas las indicaciones: utilización con un solo gancho, con gancho doble, mantenimiento, todas las cosas que son necesarias para un buen uso de la herramienta. Vamos a proceder ahora a desembalarlo. Acá está la herramienta completa con su gancho extra, trae hasta las grampas para embalar, así que bueno, con su control por supuesto. Así que lo vamos a embalar. Acá hay que sacarle el protección, ahora les muestro la protección que tiene del cable, y lo vamos a embalar en una columna que tengo yo en la entrada del taller, que va a servir para descargar cosas pesadas, porque ustedes saben que cuando trabajan solos siempre se complica para estar descargando cosas pesadas. Esto tiene alimentación 220, acá tiene un final de carrera, un tope, un protector. La verdad que está muy bueno esta vez. Acá, como les decía, tiene la protección del cable para que no se oxide. Vamos a tener que retirar todo esto, con cuidado. Vamos a tener que, con una trincheta, retirar toda esa protección para poder usarlo, y ya queda listo. Esto, después que lo tengan en uso, siempre es conveniente pasarle un poco de aceite o de algún lubricante en aerosol para mantenerlo, el cable, que no se oxide, ¿no es cierto? Para mantener y aumentar su vida útil. Ahí vamos a retirar toda la protección y ya estamos listos para instalarlo y después probarlo. Ya lo enchufamos para probar, fíjense. Y lo que les decía yo, acá tiene un tope que con esta arandela, si lo pasamos y toca el final de carrera, no va a accionar, ¿ves? Solamente baja, no lo deja subir para que no se pase. Espectacular. Vamos a proceder a montar. Ya tiene las grampas, tiene los tornillos, todo, y después ya empezamos con las pruebas. Bien amigos, ¿cómo vamos a montar el aparejo? Acá estamos en la puerta del taller, que yo suelo dejar cosas, traigo la camioneta, entonces la idea es que lo vamos a poner en esa columna para poder entrar con la camioneta y descargar cosas acá. Ahora les voy a mostrar más en detalle. Acá subido la escalera, les muestro la columna que está en la entrada del taller. Si bien es un aparejo hasta 500 kilos, no es tanto el peso que vamos a colocar, pero vamos a poner un caño por dentro de refuerzo, y donde calzan las grampas que ya tiene el aparejo, que por las medidas que tomé, con un caño 40-40 de 2 milímetros, vamos a cruzar entre el reticulado, o sea que haga fuerza varios reticulados. También podemos ponerle una planchuela así transversal para que apoye los dos largueros de la columna. Vamos a ver cómo reforzamos bien, y ahí de esa manera vamos a colocar. Así que bueno, vamos a conseguir el caño que necesitamos y seguimos con la instalación. Acá en el manual muestra, como yo les decía, vieron la forma de instalación. Ya trae las grampas y los tornillos que van amurados acá en la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer es poner un caño en la columna que les mostré y lo vamos a empezar a armar, ¿ves? Ya han todo explicado los pasos para el montaje. Fíjense ahí arriba. Ahora voy a hacer zoom para que vean dónde está puesto, en la entrada del taller, por supuesto. Ahí con el zoom pueden ver, ya puse el caño, tengo una grampa presentada. Voy a puntear ese caño, lo voy a dar unos puntos de soldadura y después vamos a armar. Acá lo tienen más de cerca, ¿ven? Voy a puntear eso reticulado, y bueno, ese caño es bastante grueso para soportar los 500 kilos máximo, que es la carga del aparejo. Ya tenemos fijado el caño que vamos a usar para amurar el aparejo. Una cosa que les recomiendo antes de subir
y hacer fuerza. Prueben que todas las roscas funcionen. Por cualquier cosa, que venga alguna falla, algo, prueben los 4 tornillos si es posible. Entonces ya subimos a colocarlo con la seguridad de que funciona y la llave correspondiente. Ahí quedó, muchachos. Ahora se los voy a mostrar. Subiendo la escalera. Quedó bien firme, instalado. Les voy a mostrar en detalle. Las grampas apretadas. Cruzado el caño sobre la estructura. Y bueno, ahora resta conectarle. Vamos a conectar un alargue por ahora provisorio. Y vamos a entrar a probar este aparejo espectacular que nos va a facilitar para bajar cosas de la camioneta. Espectacular. Bueno, gente, ya estamos en condiciones de probar. Fíjense lo que les decía del tope. Hace tope automático, imposible que lo puedan pasar el cable para arriba. Solo deja accionar para abajo. Ahora vamos a probar de cargar y después cuando quieran usar el gancho doble, les voy a explicar también cómo se usa el gancho doble para 500 kilos. Recuerden, el gancho simple así es 250 kilos y el gancho doble 500 kilos. Otra cosa que les quiero recomendar, yo acá estoy arriba de la camioneta, estoy cómodo, pero si necesitan ayuda de otra persona para instalarlo, recurran a otra persona para no tener riesgo de caídas ni nada por el estilo. Siempre recuerden que con este gancho solo podemos descargar hasta 250 kilos. Si queremos descargar más de 250 kilos, tenemos que usar el gancho doble, que ahora les voy a explicar cómo se usa. Para usar el gancho doble, lo primero que vamos a hacer es enganchar el gancho ahí, en el calce que tiene el aparejo ya para esa función, y estiramos el cable de esta manera y ahora vamos a colocar el otro gancho. ¿Ven? El gancho doble con otra polea. Acá le pusimos, tenía otra chaveta, le pusimos esta más rápida. Entonces retiramos ahí el perno. Fíjense que tiene varias arandelas. Vamos a poner de la misma manera. Y ahí ya tenemos listo para colocar en el cable. Ahí ya tenemos el cable. Colocamos en el cable la polea que quede calzada. Y armamos el gancho. Procedemos a armar, pasamos el perno como teníamos y listo. Como pueden ver, ahí duplicamos la capacidad. Ven cómo trabaja ahí, les muestro ahí, enganchado ahí con el gancho doble. Y ahí podemos levantar hasta 500 kilos. Espectacular. Bueno, gente, como vieron, es una herramienta bárbara. Acá fíjense que tienen que ir fijándose también cómo se enrolla y se desenrolla el cable. Está lo de los ganchos que yo les decía, con un gancho simple, con gancho doble, y el despiece y todas las partes. Así que la verdad que súper conforme con este aparejo Garnic. Lo pueden adquirir en Bitcoin, ahí les voy a dejar un enlace para que lo puedan comprar. No te olvides, usa siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.